Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Hola. Y el día de hoy vamos a hablar de Bukele, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Y es que este hombre se dio un discurso en la ONU de maravilla. Y es que demuestra una vez más que él ha trabajado por su país, que es un líder en su país y que ha trabajado por la libertad, la democracia, por la seguridad de su país, El Salvador. Y es que miremos un poco del discurso que tuvo en la ONU. Sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias. O el país más violento del mundo o el país de las maras. Escuchen bien, él comenzó diciendo: sé que ustedes muchos en el 2019 que vine no tenían ni idea qué era El Salvador, pero resulta ser que este hombre ha llevado a El Salvador a un nivel increíble. Ahora todos en el mundo le alabamos su compromiso, su trabajo en El Salvador, y conocemos un poco de lo que es El Salvador ahora, al Salvador gracias al señor Nayib Bukele, a la seguridad, a su esfuerzo por ir contra el crimen organizado, las maras, todas estas organizaciones que existían en este lugar que no le permitían al pueblo avanzar. Así que mire, él dice: no me conocían, pero ahora me conocen. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa, pero gracias a Dios eso ha cambiado significativamente. Me parece impresionante es que él siempre dice gracias a Dios. O sea, es un presidente que principalmente pone muchas cosas en las manos de Dios. Mire que él comenzó diciendo: no me conocían, pero gracias a Dios. Él diciendo: gracias a mi trabajo, gracias a mí. No, nada de este ego que yo, no. Él dice: gracias a Dios. Entonces mire que realmente este hombre vale la pena reconocerlo. Y en muy poco tiempo, 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada. O sea, él está diciendo: en mi país vivimos mucho tiempo una guerra, y me imagino que él se refiere directamente por estos jóvenes que se organizan en pandillas y todas esas cosas como las maras. Y luego, por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. Y mire que él menciona acá una falsa paz. Esto es una muestra para muchos otros países donde se intenta negociar con el delincuente. Y se intenta negociar y se dan amnistías y todas estas cosas. Y eso lo que hace es empeorar mucho la situación. Empeorar porque esas personas se cobijan con eso y siguen delinquiendo, siguen haciendo lo malo. Y un ejemplo de eso de otros países, por ejemplo como Colombia y por ejemplo en España, que dan amnistía a otros, a delincuentes y a terroristas. Entonces mire que eso realmente no es paz. Como dice él, es una falsa paz. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Él está diciendo: el gobierno, o sea, es el que tiene que velar por su pueblo. Miren, muchos presidentes no hacen eso. Muchos presidentes suben al poder y simplemente gastan hasta todo, se vuelven ricos, se enriquecen. Pero él está diciendo: el compromiso es que yo voy al poder, pero hago mi trabajo. Y eso es admirable. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían, o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Él le está diciendo: no esperamos que X país viniera a luchar por nosotros.
ni a trabajar, ni a darlo, ni a defenderlo. Él dice, nosotros tomamos y nos defendimos. Le dimos, y él está dándole seguridad a El Salvador. Y aparte de eso, él dice, y 5 años después, las cosas son diferentes. Y eso solo se puede ver por el trabajo, porque es que aquí Nayib Bukele ha trabajado incansablemente por la seguridad del pueblo salvadoreño. No es un presidente que se ha enriquecido, embolsillado. No, es un presidente que ha podido trabajar y enseñar a nivel latinoamericano y mundial lo que es el verdadero compromiso de un representante del pueblo. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Escucha, mire, él está diciendo algo muy clave y es que le está diciendo, le devolvimos al pueblo un país donde la gente ya puede estar. Y él le está diciendo, y una cosa que él dice, se le devolvió la paz, la tranquilidad, ¿sí? Mire, un país cuando es seguro, un país cuando hay seguridad, las demás cosas fluyen solamente. Y eso lo ha demostrado el ejemplo de Salvador. Es un país que nadie, absolutamente muchas personas no conocían, ni sabían dónde quedaba ubicado, como él dice inicialmente. Pero el trabajo que ha hecho él ha hecho que sea visible. Muchos lo criticarán, lo condenarán, pero su trabajo ha sido incansable. Y el día de hoy, Salvador es uno de los países más seguros y ya demuestra que ha crecido. Eso demuestra una vez más que la seguridad en un país, sentirse seguro, permite que la empresa, que los habitantes puedan crecer. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. Y mire, una vez más, él está diciendo, hemos logrado, pero él no está diciendo, hemos alcanzado el total, no. Está diciendo, todavía faltan cosas, o sea, él dice, no solamente la seguridad, faltan otras cosas aparte de eso y terminar de luchar con las pandillas, y faltan otras cosas como la economía, otras cosas importantes que también hay que trabajar. O sea, él está diciendo, el trabajo no está terminado, todavía sigue el proceso de mejora de El Salvador. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz. Mire, y él menciona aquí algo importante, y él dice, el pueblo, o sea, el pueblo juega un factor determinante en este tipo de cosas. Claro, Nayib Bukele ha trabajado incansablemente, ha dispuesto todo el organismo del aparato del gobierno para combatir toda la delincuencia y todo ese tipo de cosas, pero él dice, ha recibido el apoyo. Y eso es lo que necesita, no lo que ha hecho que también funcione, porque si vemos a un pueblo que quiere ir en contra de lo que hace, en contra de lo que trabaja, es imposible avanzar, porque el hecho es que aunque hay contrapartes de él de los políticos que están en contra de él, dentro del mismo aparato de político, él ha recibido el apoyo del pueblo y eso es muy importante, lo más importante, porque resulta ser de que si está solo el presidente, ¿cómo va a poder avanzar? No, es importante y esto es un ejemplo para otros países. Es necesario estar unidos. Un ejemplo también podría ser, por ejemplo, Venezuela. Mucho tiempo vivió en una dictadura, pero hasta que reaccionó y se unió y ha logrado grandes cosas y avances para poder quitar del poder a este hombre Nicolás Maduro, pero se unió. Entonces, miren la importancia del pueblo.
donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mire lo que dice él. Mientras El Salvador está seguro, el mundo pasa a otras cosas. Y aquí está el claro ejemplo. Políticas. El líder de cada país. Y es que El Salvador ha hecho cosas inimaginables con la ayuda de este hombre. Se necesitan líderes a nivel mundial que puedan contribuir a la libertad, al libre desarrollo, que vayan contra las ideologías de género, que vayan en contra de la depravación social, que vayan en contra de las dictaduras, que vayan en contra de la corrupción. Eso necesita, y él es el ejemplo. Él está diciendo cómo lo logró, no, cómo, o sea, se hizo posible. Y es que, ¿por qué el mundo está así? Porque faltan políticas, porque la corrupción, porque los gobiernos de los países solamente se embolsillan sus dinero y olvidan el objetivo que es trabajar por él. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Totalmente de acuerdo. Ahora hay muchas cosas que no permiten al pueblo, a las personas avanzar, y el mundo está loco. O sea, ya tú naces mujer y si quieres ser hombre. Ya la sociedad quiere imponer cosas a los menores de edad. Ya los políticos llegan al poder y quieren perpetuarse allí con políticas que van contra el pueblo. La delincuencia, son demasiadas cosas que no dejan en paz, no dan libertad al pueblo. Amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Esto que está diciendo él es un claro ejemplo de lo que debería ser un país. Pero ahora actualmente vemos que está a nivel en todo latinoamericano y internacional, vemos en la cultura del socialismo, en donde quieren igualdad, pero a costa de quebrar al empresario. No hay libertad financiera, no hay libertad de expresión, porque en algunos países simplemente te callan porque hagas parte de la otra, que vayas porque vas contra el gobierno. La gente está empezando a dejarse envolver por todas esas ideas que no traen nada bueno para el pueblo y que no le permite crecer. Entonces eso ha hecho de un deterioro en la sociedad increíble. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. O sea, abandona sus principios, la libertad, la democracia, la igualdad, el respeto, la honestidad, todos estos principios se olvidan. Y hoy un claro ejemplo es el pueblo venezolano, que vive en una dictadura en donde el gobierno reprime y se atrevió a hacer un fraude porque no se quiere bajar del poder, como España, por ejemplo, que hacen políticas que dañan a la población, y todo con el objetivo de ¿qué? De ganar a cierto sector a costa de la libertad, de la seguridad del pueblo español.
Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. Y esto que dice Nayib Bukele es muy cierto. En España, en Colombia, en el Reino Unido o Europa, usted ve que la inseguridad está por todas partes. Usted no puede salir libremente a la calle porque es víctima de robo, porque le roban su celular, le roban la cartera, porque en la esquina está lleno de pandillas y ya usted no puede caminar por eso, porque no hay autoridad que vaya contra estas tres personas, sino que ya las mismas autoridades son cómplices por la misma corrupción, y eso no permite avanzar ni que un pueblo crezca ni que una nación prospere. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión, y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. ¿Entienden? O sea, un ejemplo claro es Venezuela, donde su régimen ha prohibido a sus ciudadanos usar ciertas redes. Y lo que dice Nayib Bukele es muy cierto. O sea, la libertad de expresión y la libertad de yo expresar mi inconformidad, los gobiernos autoritarios y dictadores la socavan, la cavan, porque no quieren que muestre lo que realmente pasa dentro de sus países. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado, y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el mundo va en picada, porque, o sea, la sociedad se ha vuelto realmente la sociedad se ha vuelto hacia unas creencias, hacia unas ideologías totalmente erradas que han cambiado lo natural por lo antinatural. Entonces, mire qué maravilloso el discurso del señor Nayib Bukele, realmente es increíble, realmente admirable este discurso de este señor. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. Entonces, mira, entonces es el discurso que dio el señor Nayib Bukele, y él cuenta aquí que el mundo está en decadencia, que lo que vivió El Salvador en su época de violencia y todo, lo está viviendo el mundo, porque se necesitan líderes que trabajen como él. No, él no dijo que trabajen como él, pero realmente aquí lo que podemos decir es que en el mundo necesita líderes como Nayib Bukele, que trabajen por la libertad, la seguridad, la democracia, que han olvidado muchos países en el mundo y que es necesario, y por los cuales lucha el señor Abascal, Santiago Abascal de España, por el cual trabaja Milei de Argentina,
y por los cuales trabajan este señor Nayib y muchos otros líderes en el mundo que se han unido para trabajar contra estas ideologías que cambian lo natural por lo antinatural. Entonces este era todo lo que tenía para ustedes. Realmente es admirable el trabajo que ha hecho Nayib Bukele desde su liderazgo como presidente de Salvador y este mensaje que le da al mundo. Vamos, debemos mirar qué está pasando y hay que cambiarlo porque vamos directo a la decadencia y destrucción. Así que esto era todo por hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den me gusta y le den compartir. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.